Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor Jesucristo porque nos concede la oportunidad de poder llegar donde todo y cada uno de ustedes se encuentra con este programa. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Estamos muy contentos por todo lo que Él ha hecho hasta el día de hoy. Pasamos a la palabra de Dios. El libro del profeta Jeremías, capítulo 42, versículo 1 en adelante. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Jesanía, hijo de Osaía, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiera enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviaría a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta maravillosa mañana te damos las gracias porque accedo confiadamente al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. Te ruego en el nombre de Cristo, tu amado y precioso Hijo, y mi amado y bendito Salvador, para que tú hables, edifiques y consueles a cada una de nuestras vidas. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo, lo echo fuera, y aparta todo estorbo, interrupción, el internet, de la energía eléctrica, todo lo que quiera impedir la predicación de tu palabra en esta mañana. Por los méritos de Jesús te lo pido. Amén y amén. He titulado el mensaje en esta mañana: ¿qué hemos de hacer? A toda persona le gusta saber lo que va a suceder en el futuro. Siempre hay un interés de saber qué es lo que me conviene hacer y qué es lo que no me conviene hacer. Si yo hago y tomo esta decisión, ¿me va a resultar para bien o no? ¿Por qué camino yo debo de andar? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Con quién yo debo reunirme? ¿Qué decisiones, qué proyectos, qué actividades, qué programa? Y entre la juventud abunda esa inquietud: ¿qué es lo que deben de estudiar? En los adultos, ¿dónde deben trabajar? ¿Qué trabajo conviene, qué no conviene? Entre los solteros, ¿con quién yo me casaré, no me casaré? ¿O con quién se casará? ¿O cuál es la persona idónea para contraer matrimonio? Siempre en la vida hay necesidades de conocer qué es lo que debe de convenir a la persona y qué es lo que debe hacer. Siempre en la vida se necesitan consejeros, directrices. Los ministros y los reyes y los presidentes siempre tienen a su alrededor expertos o consejeros en temas diferentes, en temas de salud, en temas militares. Se les llama consejeros, se les llama asesores. En temas de construcción, de desastres, en temas de emergencia, en educación, en cantidades de áreas, para que así le ilustren al presidente, al rey o al gobernante todos los pros y los contras acerca de una situación determinada, para que al final él tome la decisión
de lo que mejor él conviene. Si va a poner un estado de emergencia, si va a restringir determinados derechos, si va a establecer el impulso de una ley en el órgano legislativo, siempre habrán asesores. Aquí encontramos a todo el pueblo, pocos. La mayoría había sido llevada prisionera a Babilonia, otros habían muerto por hambre, guerras, pestes, por enfermedades, y el grupo de sobrevivientes, todos dirigidos y al mando por Johanán, hijo de Carea, llegan donde un hombre de Dios llamado Jeremías a hacerle una petición. Y le piden lo siguiente, con una actitud aparentemente sincera, aparentemente humilde. Y le dicen al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, ruega, ruega. Le están pidiendo a Jeremías: por nosotros, Jehová tu Dios, por todo este resto, pues somos pocos, para que Jehová tu Dios, y hacen dos peticiones. Primero, nos enseña el camino por donde vayamos, y segundo, lo que hemos de hacer. Leemos la historia de que Jeremías asumió con responsabilidad dicha petición. Le dijo que iba a orar a Jehová, pero no solamente el Dios de Jeremías, sino el Dios también de ellos. Y que ellos debían de ser responsables en asumir el resultado de lo que Dios quisiera. Ellos se comprometen, sin importar cuál ha sido el resultado, se comprometen a obedecer lo que Jehová le iba a mandar a decir. El profeta Jeremías se fue con su encargo. Oyó todo lo que ellos se comprometieron a hacer. Y al cabo de 10 días, ni un día más ni un día menos, vino palabra de Jehová al profeta. Estimado amigo y hermano, en esta mañana, el deseo del hombre de Dios es darle palabras al oyente, a cada persona que necesita una palabra. Ese es el deseo del hombre y la mujer de Dios. Pero después del deseo hay una mayor responsabilidad, que es el deber. Ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios debe de abrir sus labios si Dios no le dice qué es lo que debe de decir. Es preferible guardar silencio ante cualquier situación si Dios no dice qué es lo que se debe de decir. Quizás en el profeta estaba desde el primer día el interés, el deseo profundo de que Dios respondiera de manera ya inmediata, pronta, para darle palabra al pueblo acerca de su petición. Jeremías toma a bien la petición del pueblo, pero Dios, que conoce todo lo que está sucediendo y los corazones de las personas, Dios se da cuenta que mandan a consultarle a él, pero como una manera de burla y de desprecio, porque ellos ya habían tomado su decisión. El pueblo ya había tomado su decisión de no obedecer lo que Dios le dijera, sino que ellos habían decidido en su corazón regresar a Egipto. Cuán necia es la persona
que busca consejero tras consejero, consulta a pastores, a predicadores, consulta de iglesia en iglesia, consulta cuantas veces quiere consultar acerca de una situación determinada, Dios habla claro, pero ellos quieren escuchar únicamente lo que a sus oídos les agradaría escuchar. Cuán necia es la persona que, sabiendo que ya tomó una decisión, manda a consultar. Que Dios le hable. Dice el salmista: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que Dios es el poder y tuya, oh Señor, la misericordia. Dios habla. Él ha dicho: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios habla, dijo Jesús. Juan 14, versículo 13-14, dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Personas que consultan a Dios: Dios, dime si me conviene este hombre o esta mujer como esposo o como esposa. Dios habla de manera clara, pero ellos ya tomaron la decisión de continuar en esa aventura, travesía, o en ese proyecto de un negocio, de una boda, de un viaje, sabiendo que Dios les ha hablado que no les conviene. Y cualquier decisión se llama necedad cuando Dios habla y no quieren obedecer. Hay relaciones que Dios no aprueba. Y dice la Biblia: no os unáis en yugo es igual. El deseo de Dios es de que las cosas se hagan conforme a su voluntad. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice el proverbista. Dios, ¿por qué le dio 10 días para darles una respuesta? ¿Por qué? Probablemente Dios le da 10 días al pueblo, no a Jeremías, para darle una respuesta al profeta Jeremías y que se la comunicara al pueblo, porque Dios sabía del pecado que había en su corazón de todo este pueblo remanente. Y Dios le estaba dando la oportunidad para que se arrepintieran y reconocieran su necedad, confesaran su pecado, de que debían de desistir, de dejar de pensar en Egipto. Egipto representa al mundo. Dejar de pensar en el mundo como una solución a todos los problemas. Hay personas que se han salido de la iglesia porque han regresado al mundo. Dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Aquí habla en el griego cosmos, que son aquellas conductas que la sociedad hace y que vulneran la santidad del cristiano y quebrantan y rompen la comunión con Dios. Y Santiago dice: almas adúlteras. Para Dios es tan grave la relación con el mundo que no encontró Santiago otro término más apropiado de decirle que ser un adúltero. Una persona cuyos amigos predilectos son impíos, eso está preocupante. Aquel que se va a casar con un hombre y una mujer que no es cristiano, eso está preocupante. Todavía se atreven a decir: me lo voy a ganar para Cristo, lo cual es una actitud de soberbia, porque ningún ser humano puede ganarse a otro para Cristo, porque el que convence pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Nadie convence a nadie, es el Espíritu Santo el que hace la obra. En los negocios, en los viajes, todo debe ser consultado ante un Dios del cielo. Ellos pidieron dos cosas: ¿por qué camino debemos de ir? Y segundo, ¿qué es lo que debemos de hacer?
Hay relaciones que se convierten en unas relaciones, lamentablemente, de tortura y de muerte. Hay trabajo en que en vez de ser de bendición para el cristiano, más bien lo alejaron de Dios. Porque empezaron a trabajar y ya no les dieron tiempo para ir a la iglesia. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer Biblia, no hay tiempo para consagrarse a Dios. Hay situaciones que tenemos que consultarle a Dios. Qué necia es la persona que quiere consultar a Dios sabiendo que ya tomó su decisión y no quiere obedecer el resultado de la palabra o del mensaje de la respuesta de Dios. Johanán, hijo de Carea, había sido un hombre valiente, había libertado el pueblo de las manos de Ismael. Ismael había hecho mucha mata, había matado muchas personas, había enterrado una cisterna de los tiempos del rey Asa, una cantidad de cadáveres de personas. Y todo el pueblo está en la incertidumbre. ¿Qué debemos de hacer? Quizás el rey de Babilonia mande al ejército de los caldeos y nos va a matar porque ha muerto el representante, el gobernador del rey de Babilonia en esta tierra, Gedalías. Ellos estaban atemorizados, pero Dios le dice, no tengan temor, porque el mismo Dios que había mandado a Nabucodonosor como instrumento de castigo a quebrantar a Judá, era el mismo Dios que podía detener a Nabucodonosor para que no le hiciera daño al remanente. Pero no hay cosa que más le molesta a Dios, es el desprecio a su palabra y que la gente regrese al mundo. Dice la palabra del Señor, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No podemos regresar al mismo ambiente del cual Dios nos sacó. No puedes decir que eres cristiano y te vistes como impío. Que eres cristiano y escuchas música que no es cristiana. Tú me digas que eres cristiano, pero vas a eventos y a festividades con tus amigos o amistades o familiares impíos, aunque tú no tomes licor, participas de ese pecado. La Biblia le dice el apóstol Pablo a Timoteo, no participe de pecado ajeno. Usted tiene que hacer un cambio radical, total y completo. Su vida va a ser ahora enmarcada en la perfecta y santa voluntad de Dios. ¿Cómo un cristiano va a estar viendo fútbol? ¿Cómo un cristiano va a estar viendo deporte cuando no edifica absolutamente nada de eso? ¿Cómo un cristiano va a estar en el cine? ¿Qué edificación le va a dar? Tu vida tiene que ser a la altura de las demandas de santidad que Dios establece en su palabra. Las personas les gusta conocer qué va a pasar el día de mañana. Y por eso Dios no le revela el día de la muerte absolutamente a nadie, para que nadie se angustie. Pero Dios revela algunas cosas. Nada hará Jehová el Señor sin antes revelarle a sus siervos los profetas. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas pertenecen a sus siervos. Daniel capítulo 2 dice, Él revela lo que está oculto. Dios revela lo que a Él le place revelar. 10 días orando el profeta. Y dice el versículo 7, aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías.
El hombre de Dios habla únicamente cuando Dios le dice que hable. Vino palabra de Jehová. Uno no va a pararse en un púlpito ni en un micrófono para hablar 4 sandeces, locuras y payasadas. Como abundan hoy en día predicadores que te están desatando carros y te están desatando dinero y te están desatando solamente beneficios materiales, pero no hablan del pecado, ni hablan de la restauración, ni de la reconciliación. Y Jeremías llamó a Johanán, a los oficiales y a todo el pueblo, y le dio el mensaje del Señor. El mensaje de Dios siempre es condicionado. Si se obedece hay bendición, si se desobedece no habrá bendición. Le dice el profeta: si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré. Y no os destruiré, os plantaré y no arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, el cual tenéis temor. Dios está sabiendo lo que hay en el corazón del pueblo. No temáis de su presencia, hecho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlo y liberarlo de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, él tendrá misericordia de vosotros y hará regresar a esta tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos a la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, no oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd palabra de Jehová, remanente Judá. Así ha hecho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestro rostro para entrar a Egipto y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará en la tierra de Egipto, y el hambre que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y ahí moriréis. Dios dice que la paga del pecado es la muerte. No encontró mejor salario para pagar al pecado que la muerte. La obediencia a la palabra de Dios en este libro que se llama Biblia trae como consecuencia bendiciones. La desobediencia a esta palabra trae como consecuencia maldiciones. Y si usted y yo queremos prosperar, como dice el Salmo 1, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en sillas escarnecedores. Es a través de la obediencia total, absoluta a la palabra de Dios. Personas que toman con desprecio a la ligera la palabra de Dios. Dios les manda a arrepentirse, a cambiar de actitud, a dejar de hacer lo que están haciendo, y toman con desprecio la palabra y hacen lo que les da la regalada gana. Una vez habló Dios. Ayer encontré a una persona que le había regalado hace algunos meses una Biblia. Él había aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y le digo: ¿cómo está tu vida espiritual? Muy bien, me dice. Ok. ¿Y con la mujer que estás viviendo estás casado? No, me dice. Ok, entonces lo que ahora vas a hacer, le digo yo, es casarte con ella. Porque la Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Y cada vez que te acostes con tu mujer y que tengas relaciones con ella, te vas a dar cuenta que sos un candidato directo para irte al infierno si no arreglas tu vida con Dios, con la sociedad y con ella a través del matrimonio civil. Me respondí y me dice: como que está dura esa palabra. Dios habla claro, no puedo esconderte la verdad de Dios. Si me decís que está bien, ¿cómo vas a estar bien en fornicación? Por eso es que pregunta el apóstol: ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Ninguna persona tiene el derecho de predicar el evangelio si no es enviada por Dios a esa comisión. Dios ruega a través de su iglesia, siendo embajadora de Cristo, diciendo Dios al mundo, rogando Dios al mundo, reconciliados con Dios.
El amor de Dios es grande, pero el amor de Dios es firme. Dios ama al pecador, pero tiene una paga, un salario por el pecado que se llama muerte. Aquí hay una respuesta de Dios condicionada. El pueblo tiene que tomar una decisión. Y la decisión que toman de manera libre, voluntaria, espontánea es desobedecer a la palabra de Dios. Cuando una persona persiste en su actitud de pecado, lo recomendable es ya no seguirle predicando. Eso es lo recomendable, dice Jesús. No le echen la perla a los cerdos para que la pisoteen. Una persona que persiste de manera obstinada, enceguecida en seguir en su pecado, uno cierra la boca, tranquila, y uno la deja a su libre albedrío. Jeremías fue llevado obligado como prisionero a Egipto y allá murió. Hay dos opiniones. Uno dicen que él murió por las enfermedades y las difíciles circunstancias, porque Dios así lo dijo. Y segundo, dicen otros que fue asesinado por esa multitud de judíos que se enojaban cada vez que Jeremías les predicaba el mensaje de Dios. Personas que son valientes para unas cosas, pero son cobardes para obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál es tu situación en esta mañana? ¿Qué es lo que tú quieres saber de parte de Dios? La respuesta es sencillo, consúltale al Señor. La Biblia es el libro perfecto en el cual hay una respuesta para cada necesidad. Dios habla a todos los hombres que se arrepientan, le dice a través del apóstol Pablo. Dios manda que se arrepientan, dice Pedro, en la predicación. Primero ante 3.000 y después ante 5.000 que el Espíritu Santo trae para Jesús. Pero el único propósito de Dios en su palabra es que se obedezca a su palabra. Dijeron los discípulos como que esta palabra es dura. ¿Quiénes son, Señor, los que se salvan? Y Jesús respondió, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Esto se recibe por fe. Y la fe es la obediencia a la palabra del Señor. Si yo no puedo, le digo, Dios, ayúdame. Dirigime. Dame fortaleza. Enséñame aquello que yo no veo. Y permíteme, Dios, hacer tu voluntad cada día en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en el trabajo, donde quiera que me mueva. Dios te bendiga en esta mañana. Tu hermano en Cristo te habló, José Luis Norori Hooker. A continuación estaremos orando por las peticiones que usted haya enviado a esta radio. Dios te bendiga.